Bueno, bienvenidos a el último tema del curso Conversión de Energía en 2 en la Universidad Simón Bolívar, que lleva por título Máquina de corriente continua. En este tema vamos a tratar la modelación general de este convertidor, partiendo del modelo en régimen transitorio, el modelo en régimen permanente, puntos de operación, características de operación, parámetros, datos nominales, saturación, etc. Y será dividido, como a lo largo del curso, en varias partes. Recomiendo ampliamente consultar el video de aspectos generales de la máquina de corriente continua que disponen en la página, que es de gran utilidad para visualizar los aspectos constructivos de la misma. Muy bien, empecemos. Vamos a hablar un poco de los aspectos constructivos, cómo se constituye esta máquina. La máquina de corriente continua, para introducirla un poco, fue el convertidor más utilizado a nivel industrial la primera parte y entrada a la segunda parte del siglo XX, alrededor de 1980-85, podríamos hablar, que desde el inicio de los sistemas eléctricos, inclusive antes, hasta esa fecha, fue el convertidor más utilizado a nivel industrial. Su diseño, tal como lo conocemos hoy, se alcanzó a finales del siglo XIX. Fue el primer convertidor que se logró en los términos que los conocemos hoy en día, debido a que al trabajar en corriente continua se buscaba una máquina que fuera capaz de generar corriente continua como la pila de Volta. En esa búsqueda llevó primero al generador, luego al motor, luego al principio de la dualidad, es decir, que las máquinas son tanto motores como generadores, y el diseño para aplicación industrial que conocemos hoy en día. Las mejoras que han habido en los últimos 100 años evidentemente han sido en términos de materiales, dado que la ciencia de los materiales ha tenido un avance muy significativo. Reducción de pérdidas, mejora de los aislamientos, avance de la manufactura para los acabados industriales, etc. ¿Por qué la máquina de corriente continua logró esa importante posición a nivel industrial? Fundamentalmente porque tiene su control de velocidad puede lograrse de forma precisa y sencilla. Básicamente con resistencia se puede controlar la velocidad de forma muy satisfactoria para distintos procesos industriales. Y dado que tiene distintas conexiones posibles, estas conexiones permitían satisfacer distintos requerimientos de alto paro, velocidad constante, etc. Sin embargo, en los últimos 30 años, la máquina de corriente continua ha sido sustituida ampliamente a nivel industrial por su par, el motor de inducción. Este proceso ha dejado a la máquina de corriente continua a un número de aplicaciones más bien reducido. Hoy en día la conseguimos en industrias no tan actualizadas, donde las maquinarias originalmente estaban concebidas para su uso, y en algunas aplicaciones específicas, debido a que el control de velocidad, además de ser sencillo, es muy preciso. Son aplicaciones donde se requieran alta eficacia en el control de velocidad, o sea, errores en estado estacionario muy pequeños, menores al 0.5 al 0.25%, se tiende a utilizar este convertidor o la máquina sincrónica o la máquina de imán permanente. Entonces compite con otras, y hoy en día la máquina tiene menos uso. Eso no quiere decir que no sea importante o que no la podamos concebir a nivel industrial. Un ejemplo de lo que les comento: en el país, la línea 1 del metro de Caracas, cuando se inauguró, utilizaba motores de corriente continua en toda la línea. Hoy en día, los trenes nuevos utilizan motores de inducción. Sin embargo, hay trenes, supongo, pueden haber trenes en el metro de Caracas funcionando con motores de corriente continua. Muy bien. En términos constructivos, la máquina es muy sencilla. En la lámina presentamos un diagrama. Cuenta con un estator de polos salientes, como el que se muestra acá, en el cual se coloca
un devanado. Esto es un mismo devanado que se distribuye a los dos extremos del poro para mejorar la circulación del flujo. El cual sería algo así. A través de los polos vamos a tener el flujo magnético cumpliendo la regla de la mano derecha, y por la parte externa del polo cierran las líneas de campo. Efectivamente, esto es lo que tenemos. Para esto, el estator, al circuito del estator se le denomina circuito de campo. Estos devanados están conectados en serie, de tal forma que nosotros lo que vamos a tener en los terminales de la máquina es dos cables. O sea, entraría por acá, saldría por acá, vendría por acá y por acá. Y aquí tenemos la corriente, que es la corriente de campo. Usualmente la notación de máquinas de corriente continua se utiliza F por la denominación en inglés, que viene a ser field. Y el objetivo o la razón de ser de este devanado es generar el campo magnético con el que va a trabajar la máquina principalmente. En el rotor se coloca un devanado. En este caso tenemos un ejemplo de una bobina concentrada. Que bueno, solidaria el rotor y que tiene libertad de movimiento. En este caso estamos viendo el movimiento así. Vamos a evaluar qué sucede si nosotros hacemos girar el rotor, colocando una corriente continua en el campo, que es lo que se hace usualmente, debido a su nombre, ¿no? Esta corriente continua va a producir una fuerza magnetomotriz que no será otra cosa que el número de vueltas por la corriente, que a su vez va a producir el flujo, este flujo que está acá, el que hablamos hace unos instantes, que no será sino la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia de magnetización de esta geometría. En esta parte del curso no nos vamos a dedicar a calcular las reluctancias, pero con lo que hemos desarrollado a lo largo del trimestre, ustedes perfectamente podrían hacerlo si fuera de interés en algún momento. Muy bien. Ese flujo va a atravesar el eje magnético del estator. Sin embargo, si yo quisiera calcular lo que sucede en la bobina del rotor, tengo que calcular el flujo visto por la bobina del rotor, que va a depender del coseno de la posición. Y si yo quisiera determinar la fuerza electromotriz inducida en la bobina del rotor, no será otra cosa sino la derivada del enlace en el rotor. Es decir, el número de vueltas del rotor por el flujo visto en el rotor, que es este. Y nos quedaría el número de vueltas del rotor por el estator entre la reluctancia de magnetización, que es la inductancia mutua. Esa inductancia mutua la vamos a identificar con el coeficiente G de generación, aunque viene dado en henrios, por la velocidad, por la corriente de campo, por el coseno. Noten que si estamos en régimen permanente, recuerden que en régimen permanente la velocidad es constante, despreciando el término de la posición inicial, tenemos que la fuerza electromotriz inducida en la bobina del rotor, en el devanado del rotor, es alterno, es AC. Eso es un poco contradictorio porque hablamos de que es la máquina de corriente continua. En principio, podríamos esperar que lo que manejan los devanados de la máquina es corriente continua. Sin embargo, vamos a hacer algunas precisiones adicionales. El devanado del estator lo llamamos campo y su función es producir campo magnético, y el devanado del rotor lo vamos a llamar armadura o inducido. Armadura porque en máquinas eléctricas se llama armadura el devanado que maneja la potencia. En este caso es el devanado del rotor. Entonces de ahí viene el uso del término. Sin embargo, otro uso muy difundido también es inducido,
debido a que en el devanado del rotor las corrientes o fuerzas electromotrices que vamos a tener ahí van a ser inducidas por el campo que produce el estator. La fuerza electromotriz inducida, y si hacemos circular corrientes, si cerramos el circuito, las corrientes también lo serían, que aparece en el rotor, es alterna. Eso es fundamental que lo entendamos. Por el simple análisis que hicimos, la fuerza electromotriz que se induce en el rotor va a ser alterna y su frecuencia va a estar ligada a la velocidad de giro. Entonces, a pesar que tenemos DC en el estator, en el rotor tendríamos AC. Muy bien. Sin embargo, si nosotros revisamos las ecuaciones, el uso y en general la aplicación, en la práctica se coloca DC. O sea, uno mide DC. ¿Por qué ocurre esto? Porque existe una pieza adicional en la máquina que se llama conmutador. Este conmutador es una pieza mecánica que nos va a permitir fuera de la máquina en la armadura ver DC. Sin embargo, como nosotros estudiamos en el tema de máquinas generalizadas, la única forma de que una máquina eléctrica rotativa produzca par medio no nulo es que alguno de los devanados tenga AC. Yo puedo tener AC en el estator y DC en el rotor, que es lo que ocurre en la máquina sincrónica. Puedo tener AC en ambos devanados, que es lo que ocurre en la máquina de inducción. Y en esta máquina voy a tener DC en el estator y AC en el rotor, que es lo que para que exista par medio no nulo. Y esta pieza denominada conmutador, que está compuesta por un colector y unas escobillas, me va a permitir que fuera de la máquina yo vea DC, o sea, tenga una visión de lo que ocurre dentro del rotor. Aunque dentro del rotor efectivamente va a existir corriente alterna, fuera del rotor yo voy a tener corriente directa. Una vez que pasa esta pieza. El colector es solidario al rotor, es decir, gira a velocidad mecánica. Mientras las escobillas son solidarias al estator, es decir, es una pieza estática. En este momento, aunque lo voy a presentar en la siguiente lámina, recomiendo ver el video que cargué en la página web, que permite visualizar la pieza como es físicamente. Muy bien, esto sería el colector. El colector, que está compuesto por unas delgas, que son estas piezas que están acá, y estas que están acá. Entre las dos delgas, esto negro que está acá, es una pieza aislante, y las escobillas que están acá son un carbón que está sujeto con un resorte para mantener contacto con las delgas. Las delgas tienen libertad de movimiento. Cuando el rotor gira, las delgas giran. ¿Qué hacen las delgas? Y esto que tengo acá son los terminales de la armadura fuera de la máquina. Hay que pensar, bueno, muy bien, si la bobina está girando, ¿cómo me conecto yo a una bobina que está girando? O sea, ¿cómo físicamente conecto unos conductores que voy a llevar hacia una carga o hacia una fuente, que tienen que estar conectados a la pieza que está girando? Entonces, yo necesito un contacto deslizante, o sea, que a pesar que se esté moviendo, yo mantenga el contacto eléctrico. Estos contactos deslizantes se hacen a través de carbones. El carbón es un material conductor que permite conectarse a la delga, que es de cobre, un contacto que a pesar del movimiento mantiene el contacto eléctrico y es capaz de transferir la corriente. Este contacto deslizante, debido a que tiene este aislamiento, permite además otra función. Fíjense, ya nosotros analizamos que la fuerza electromotriz que se produce es alterna, es esta acá que dibujo con estas rayas amarillas. Si yo hago girar esta pieza, llega un momento en que la bobina saliendo y la bobina entrando, cada una está conectada a una delga distinta, que, por ejemplo, el signo de la tensión que está conectado a la delga arriba, que está conectada a la escobilla de abajo, en lo que yo gire, en algún momento esta delga va a estar conectada a la escobilla de abajo en lugar de la escobilla de arriba. ¿Eso qué efecto tiene?
que en lugar de yo ver esta parte negativa de la fuerza magnetomotriz, como hice una inversión mecánica del signo acá, la voy a ver positiva. Entonces es un rectificador. Esta pieza mecánica hace las veces de un rectificador. Es lo mismo que hace un diodo realmente, pero mecánicamente. Este efecto me permite que en lugar de, yo inclusive en este muy sencillo que tengo solo dos delgas, voy a tener un valor de C. No es un DC perfecto porque es un rectificador muy sencillo, pero ya yo tendría un valor de C, valor medio. Esta señal tiene un valor medio. Convertí la señal alterna en una señal con valor medio. Esto ocurre a esta altura, fuera de la máquina. Dentro de la máquina, acá, las bobinas siguen teniendo esta función alterna. Noten que la frecuencia del rotor es igual a la frecuencia mecánica y que la frecuencia eléctrica es igual a 0. Ustedes podrán recordar en la primera parte del curso que resolvimos este problema en distintas ocasiones, que esta es una de las condiciones en las cuales uno puede lograr par medio no nulo. Otro elemento que vale la pena destacar es que la ubicación de las escobillas no es azarosa. Las escobillas tienen que estar ubicadas en la línea neutra de la máquina. Si nosotros ya vimos que el flujo iría de esta manera. Entonces, esto sería nuestro polo norte, esto sería nuestro polo sur, y esto que está acá se le denomina línea neutra. Línea neutra. En caso de tener una máquina de dos pares de polos, la geometría de la máquina sería semejante, pero tendría que dividir la máquina en más partes. Esto sería el campo. Bobina acá, todas en serie. Las escobillas, las líneas neutras estarían acá. Las escobillas tendrían que estar justo sobre las líneas neutras para que cumplan su función. Tendría que tener 4 escobillas. Y así sucesivamente. Las delgas, en realidad las máquinas de corriente continua tienen más delgas. Como tienen libertad de giro, no aplica el mismo concepto. Las escobillas son los carbones, son sinónimos, escobillas y carbones. Entonces, el conmutador es un rectificador mecánico. Mecánicamente es bastante ingenioso, realmente. Permite que fuera de la máquina yo maneje tensiones y corrientes directas, aun cuando dentro del rotor las variables sean alternas. En el uso cotidiano en la máquina de corriente continua, nadie discute que las variables dentro del rotor son alternas, porque lo que uno puede medir, que es después del conmutador, siempre será corriente continua. Entonces, las escobillas del conmutador garantizan que la frecuencia mecánica y la frecuencia del rotor son iguales. Es un sistema solidario. Entre las delgas se coloca un material aislante. Es importante que las delgas estén aisladas unas de las otras, si no haríamos un cortocircuito. Y este tipo de conexión es precisamente una de las principales desventajas de esta máquina, y es probablemente la razón por la cual ha venido perdiendo su lugar a nivel industrial. En virtud que la conexión es mecánica y utiliza una pieza que se gasta, como es el carbón, esto obliga a que cada determinado número de horas haya que detener la máquina para sustituir los carbones, que es sencillo, que las máquinas vienen dispuestas para que este cambio no sea difícil, pero implica pararla. O sea, yo tengo que parar la máquina, tener un operador y hacer el cambio. Entonces, eso implica un mayor mantenimiento relativo, un stock de repuestos. Recuerden que una industria no tiene un motor, una industria pequeña puede tener 300 motores. Entonces son 300 máquinas que tengo que parar cada cierto tiempo,
un determinado número de técnicos capacitados para hacer ese cambio, etc. Entonces es un mayor mantenimiento relativo. Y el otro gran defecto de esta conexión es que esta conexión genera chispa. Eso lo vamos a discutir en una clase más adelante. Porque al yo pasar entre una delga y la otra y tener ese aislamiento, estoy interrumpiendo la corriente y la corriente es altamente inductiva. Entonces ahí se crea un pequeño arco. Este pequeño arco, que puede ser perceptible o no para el ojo humano, impide que la máquina pueda ser utilizada en aplicaciones donde existan elementos volátiles en el ambiente. En términos de mantenimiento relativo, hay que detener la máquina aproximadamente cada 10.000 horas. Por ejemplo, para tener un punto de comparación, una máquina de inducción habrá que detenerla cada 60.000 horas. Es una diferencia importante. ¿En qué tipo de aplicaciones no se pueden utilizar máquinas de corriente continua nunca? Petróleo, gas, pintura, madera, porque hay elementos volátiles en el ambiente. En la siguiente parte del video, en la siguiente parte de la presentación, vamos a ver qué sucede cuando incluimos un mayor número de delgas en el rotor.